el diablo y sus ángeles. Y lea lo que dice el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Los misericordiosos, los que hicieron justicia, los que tuvieron, en pocas palabras, compasión por sus hermanos, por las personas que más necesitaban. Entonces el Señor les dice, ellos sí van a ser benditos. El reino está preparado para aquellos que son justos, que han sido misericordiosos, que se compadecen, que se entristecen por aquel hermano, por aquella hermana que está padeciendo persecución, necesidad, aflicción, enfermedad, etcétera, etcétera. Pero entonces, la pregunta sería, ¿qué es misericordioso? Hermano, tenemos que entender, número uno, que nos conviene que seamos misericordiosos. Escúchalo bien, te conviene, me conviene que seamos ¿qué? Misericordiosos, porque dice la palabra del Señor que irán los justos a la vida eterna, pero los que no han tenido misericordia, dice que tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Te das cuenta? Por eso es bien importante que tú y yo tengamos ¿qué? Misericordia. Ahora, yo te pregunto, ¿sería misericordioso, por ejemplo, el juez que deja libre a un narcotraficante? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Será misericordioso aquella persona que ayuda con $1,000,000 a una causa X? ¿Será misericordioso? Por supuesto que no. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber qué es misericordiosa. Y buscando en el diccionario, nos dimos cuenta y nos dimos a la tarea que misericordia es la virtud de tener compasión por los que sufren miseria, desgracia, tribulación, pobreza. Escúchelo bien. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la virtud de tener compasión por los que sufren miseria, desgracia, tribulación, pobreza. Entonces, hermanos, ser misericordioso es tener por compasión por los que sufren desgracia, por los que sufren tribulación, por los que sufren pobreza. Esto es lo que es que misericordia. Si tú has tenido compasión por estas personas, entonces déjame decirte que tienes una chispa en este momento de misericordia. Hay algo en ti que ha cambiado totalmente desde que te convertiste al Señor, desde que pasaste de las tinieblas a su luz admirable. Hay algo que ha pasado en tu vida, que cada vez que ves desgracia, cada vez que ves miseria, cada vez que ves sufrimiento, tú dices, pobre gente, ¿verdad? ¿Cómo está sufriendo? Pero ¿qué es realmente lo que produce en nosotros misericordia? ¿Y cómo es que actuamos cuando tenemos misericordia? Lea usted lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, verso 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Es bien importante que nosotros conozcamos qué es ser misericordioso. Lucas capítulo 10, versículo 30. Quizás usted ya ha leído esta historia una, otra y otra y otra y otra vez. Quizás usted hasta se la sepa de memoria. A lo mejor dice usted, hermano, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sabía, eso yo inclusive he ayudado. Pero vea lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, dice la Escritura, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido
movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándosele, le vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y tan todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Te das cuenta? El Maestro de maestros, el Señor de señores, nos dice qué es misericordia. Él dice a través de la palabra que este hombre, este samaritano, él prácticamente fue movido a misericordia. Un samaritano, hermanos, no podía juntarse con cualquiera. Y dice la palabra del Señor que este fue movido a misericordia. Había un judío ahí, había un hombre ahí, tirado ahí, y él no podía ni siquiera acercar, porque no se llevaban, porque era una maldición, no podían llevarse bien. Si recordamos la historia de Samaria, nos vamos a dar cuenta que era una mezcla del pueblo de Dios, y que realmente Dios repudiaba a estas personas. Pero dice la palabra que este hombre fue movido ¿a qué? A misericordia. Y hermanos, de eso se trata, en pocas palabras, la misericordia bíblica. De eso se trata. Se trata de ayudar a aquellas personas en su pobreza espiritual. Se trata de ayudar a aquellas personas que han caído en desgracia, en pobreza espiritual, en tribulación espiritual. ¿Cuánta gente, cuántas personas no vemos allá afuera, aún aquí adentro, que hay hermanos, que hay hermanas que están sufriendo desgracia espiritual, pobreza espiritual, tribulación espiritual? La Biblia nos enseña que el cristiano tiene que ser movido a misericordia. Tiene que empezar a entender que la misericordia no es nada más ver el sufrimiento, no es nada más ver el dolor, es mucho más que eso. Es ir a ayudar, es ir a poner de nuestra parte lo que se tenga que hacer para ayudar a aquellas personas que están en desgracia, que están en pobreza, que están en tribulación. Eso es misericordia. Vamos, necesitamos entonces entender que el misericordioso tiene compasión por los hermanos que sufren por sus pecados. Escuche bien esto. Tenemos que tener compasión. Tenemos que tener misericordia por aquellos hermanos, aquellas hermanas que se han alejado por sus pecados, porque ellos sufren, ellos están en desgracia, ellos están en pobreza espiritual. Tenemos que entender que no nos tenemos que burlar de ellos. Hay mucha gente que dice: yo no sé, eso es su problema, es el problema de él, es el problema de ella, allá ellos que se arreglen como pueda, esas son las consecuencias. El Señor no dice eso. El Señor dice que nosotros tenemos que ser movidos ¿a qué? A misericordia. Hay muchos hermanos que están en desgracia espiritual. Hermanos, tenemos que orar por ellos. ¿Sabe usted por qué están pasando por muchos problemas estos hermanos? Tienen problemas personales, ¿sí? Tienen problemas espirituales, tienen problemas emocionales. Hermanos, no tenemos que criticarlos, tenemos que entender que a estos hermanos tenemos que defenderlos, tenemos que ayudarlos, porque ellos están batallando, ellos están sufriendo. Tenemos que tener un espíritu perdonador, un espíritu de misericordia, aún con los que nos ofenden, aún con aquellos que nos hieren. Tenemos que tener compasión ¿de quién? De ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hermanos, en verdad, el misericordioso tiene mucha, en verdad, compasión por los perdidos. Escuche bien esto. El misericordioso
misericordioso, tiene mucha compasión por los perdidos. Por eso tú vas a decir, hermano, yo soy misericordioso. Si yo le dijera en estos momentos, hermano, levante la